Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de las 7 leyes espirituales del éxito, un libro escrito por Deepak Chopra. Antes de empezar, una cosa muy rápida. Este es un podcast para personas ocupadas que quieren vivir mejor. Si alguna vez sientes que las ideas que escuchas aquí te ayudan, pero luego te cuesta llevarlas a la práctica, en Patreon tienes Ideas en Acción, donde las bajamos a tierra con ejercicios muy sencillos y con el oráculo, por supuesto, nuestro mentor virtual 24/7. Te dejo el enlace a todo esto en la descripción. Y ahora sí, vamos con el episodio. El libro nos habla de las 7 leyes espirituales del éxito. Ahí es nada, 7 leyes espirituales, ni una más, ni una menos, como si el universo, que suele ser bastante caótico, hubiera decidido poner cierto orden y decirnos, es por aquí. Éxito. Todos queremos éxito. Cada uno lo imaginamos de una manera distinta. Para algunos el éxito es llegar lejos en su carrera profesional. Para otros es simplemente llegar a casa cada noche y reencontrarse con su familia. Para muchas personas el éxito es ganar una competición o más dinero o lo que sea. Pero nos dice el libro que el éxito auténtico no se sostiene en lo superficial. El éxito verdadero se apoya en unos cimientos que son más hondos que todo eso, unos cimientos invisibles, unos cimientos espirituales. De eso habla el libro, de eso hablan estas 7 leyes, de esas cosas que no se ven, pero que contribuyen a explicarlo prácticamente todo en nuestra vida. Piensa por un momento en ese instante en el que has estado tú solo, tú sola, en la naturaleza. Quizás era en un bosque, quizás era frente al mar, y has sentido ese momento en el que todo se detiene, no hay reloj, no hay prisas, no hay una voz interior que te empuja y que te exige hacer cosas. En ese silencio seguro que has notado que aparece la paz, y con esa paz aparece algo muy parecido a la verdad. Y en ese momento también recuerdas quién eres antes de las etiquetas, antes de los miedos, antes de que hubiera expectativas ajenas. En esos momentos es cuando emerge nuestro verdadero yo. En esos momentos es cuando empezamos a percibir que formamos parte de algo mucho mayor, que no estamos separados del mundo, sino que estamos tejidos con el mundo, como un hilo más en una red inmensa de energía viva, si lo quieres ver así. Nuestro verdadero ser no tiene límites, no entiende de techos bajos, no entiende de fronteras mentales, no se encoge ante el miedo, no vive atrapado en esa sensación de escasez permanente. Y desde ahí todo es posible, todo. La prosperidad material, el éxito profesional, el crecimiento espiritual, no necesariamente como una lucha, sino como una expresión natural de estar alineado con lo que eres. Pero para llegar a esa situación hay una condición innegociable. Tenemos que soltar el ego. El ego, ya lo sabes, es ese personaje que se compara, que sobrevive, que vive pendiente de la mirada ajena, del reconocimiento, del estatus también. Desde ahí nace el miedo a perder, el miedo a no ser suficiente, el miedo a quedarse atrás. Cuando es el ego el que nos dirige, esa energía infinita que nos sostiene se apaga. La buena noticia es que siempre podemos volver a encenderla. Y para volver a encenderla necesitamos silencio y necesitamos meditación. Necesitamos sentarnos con nosotros mismos sin prisas, observar nuestra respiración, dejar pasar nuestros pensamientos como si fueran nubes, sin pelearnos contra ellos, sin juzgarlos. Y así poco a poco el cuerpo se va relajando, nuestra mente baja el volumen y ese ego, que al final de lo que vive es del ruido, se termina disolviendo. Las personas gastamos una cantidad increíble de tiempo, de energía, de vida en preocuparnos. Preocuparnos por dónde estamos, por con quién estamos, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, lo que creemos que nos falta. Nuestra cabeza funciona como una radio mal sintonizada. Hay ruido todo el tiempo, hay interferencias. La preocupación, esa preocupación que llevamos en esa emisora, va cambiando de forma, pero no de fondo. Se va disfrazando
adaptando, reinventando. Nuestra mente, cuando no la tenemos entrenada, siempre va a encontrar un motivo, sea el que sea, para estar inquieta. ¿Cuál es la salida a esa situación? Pues la única salida que existe es aceptar. Aceptar el punto exacto en el que estamos. No para rendirnos, sino como un acto de lucidez, prácticamente. Cuando dejamos de pelear contra la realidad, esa energía que antes perdíamos en resistirnos, vuelve a nosotros. Un ejemplo, imagínate una convivencia difícil con otra persona. Cambiar esa situación te va a costar tiempo, dinero y mucho desgaste personal. Así que normalmente ese conflicto se queda ahí, latente, día tras día. Y cada día va a aparecer la tentación de la lucha, la tentación de discutir, de reprochar, de forzar a la otra persona a cambiar. Y ahí empieza el desgaste. ¿Cuál es la alternativa que propone el libro? La alternativa es mirar de frente la situación, tal como es, y aceptarla. Aceptarla porque toda situación incómoda nos trae un mensaje escondido. Quizás esa convivencia difícil te está invitando a poner límites claros, o a fortalecer tu voz, o a aprender a no dejar que el comportamiento de otra persona secuestre tu equilibrio interior. La lección que nos quiere dar la vida aparece cuando aceptamos. Y desde ahí podemos crecer. Pero aún hay un paso más, la indefensión. Soltar esa necesidad de tener razón todo el tiempo. Dejar de gastar nuestras fuerzas, que son limitadas, en demostrar que la otra persona está equivocada. Piensa en las discusiones que se montan hoy en día cuando hablamos sobre alimentación. Vegetarianos, omnívoros, veganos, hay muchas familias, ¿no?, dentro de este tema. Y cuando se juntan, escuchas argumentos cruzados, escuchas juicios morales incluso a veces, escuchas discusiones que suben de tono, nadie escucha a nadie, todos se están defendiendo, todos se están atacando. ¿Qué pasa en esas situaciones? Que la energía de todo el mundo se evapora, se quema, se desperdicia. La indefensión nos ayuda a cambiar esto. Cuando no atacamos, no tenemos que defendernos. Y cuando no tenemos que defendernos, aparece el diálogo. Eso es la indefensión bien entendida en un contexto así. Hay muchas personas que sueñan con cosas, ¿no? Imagínate ese Ferrari rojo, brillante, perfecto, el coche soñado para mucha gente, ¿no? Un símbolo, un premio. Lo visualizas en el garaje, lo conduces y sientes que cuando ese volante esté entre tus manos, hay algo dentro de ti que por fin te dirá que todo encaja y que todo está perfecto, y entonces tu vida sí que podrás decir que es una vida plena, redonda y completa. Este pensamiento parece una tontería, pero lo tiene muchísima gente, ¿eh? Es un pensamiento con mucha fuerza, pero es un pensamiento que tiene trampa, porque cuando ese deseo se convierte en apego, la ilusión va a dejar paso a la angustia, y el objeto va a dejar de ser un disfrute y va a pasar a ser una necesidad, y la necesidad siempre lleva detrás una sombra, que es ese miedo a perder ese objeto material. El apego material nos habla en realidad de una desconfianza profunda, de que hay que agarrarse a las cosas para que no se vayan, y vivir así lo único que nos va a generar es ansiedad. Una vida dedicada a acumular como única estrategia de seguridad va a acabar desmoronándose. Es una vida muy frágil, porque lo material, todo lo material es cambiante y por tanto es inestable. ¿Qué quiero decir? Que el dinero va y viene, que los bienes se deterioran, que las circunstancias cambian. No hace falta irse muy lejos. Vamos a recordar la crisis de 2008. Familias enteras vieron cómo desaparecían hogares, ahorros, proyectos de vida, cosas que habían construido durante décadas y décadas. Todo eso que parecía sólido se volvió humo en cuestión de un año, en cuestión de meses incluso, si me apuras. La realidad nos dejó un mensaje clarísimo.
la seguridad externa no es en ningún caso seguridad real. La auténtica seguridad nace de otro sitio, nace en el reconocimiento del verdadero ser, nace en conectar con lo que eres mucho más allá del cuerpo y de la mente. Y desde ese lugar, lo que llega en el momento justo. Tus deseos encuentran su camino cuando los soltamos, cuando nos desprendemos de ellos. Y ojo, desprendernos de esos deseos no es renunciar a ellos, es simplemente confiar, es soltar la rigidez del control para permitir que la vida haga su parte, dejar a la vida hacer su parte. Y desde ese punto de vista, nuestros deseos dejan de ser exigencias y se convierten en posibilidades. Una cosa muy importante relacionada con esto es que el dinero, como la vida, tiene vocación de circular. No nació para quedarse quieto, nació para viajar, para transformarse y para generar otras cosas. No es casualidad que la palabra moneda tenga su raíz en la idea de fluir. Las civilizaciones antiguas sabían esto. Griegos, romanos, comerciantes de todos los tiempos entendían que cuando el dinero se mueve, la sociedad respira y va mejor. Y cuando el dinero se estanca, algo se oxida en esa sociedad. El flujo del dinero es prosperidad. La retención excesiva del dinero es miedo. Cuando el dinero lo guardamos como un fin en sí mismo, estamos rompiendo el equilibrio natural del dar y del recibir. El universo funciona como un circuito. Lo que entra necesita salir. Lo que se entrega vuelve transformado. Por eso, la inversión siempre ha sido el motor del crecimiento y no solamente el ahorro. Imagínate una vida entera dedicada a ganar lo justo y guardar casi todo. Mes a mes, año tras año, pues vas a ver una cuenta corriente que sube, tu número va a subir, pero tu horizonte apenas se va a mover. ¿Qué pasa? Que si ese dinero lo inviertes bien, por ejemplo, en formación, en aprendizaje, en clases, en libros, en mentores, en experiencias, el retorno no va a tardar en aparecer. Vas a tener más capacitación y vas a tener, por tanto, más oportunidades. Con el tiempo, esa persona que ha hecho esa inversión va probablemente a dejar de intercambiar horas por un sueldo y va a empezar a crear valor desde sí misma. ¿Ves? El dinero ya no es un refugio, es una herramienta. E invertirlo en uno mismo multiplica. Si lo guardas, conservas, pero no multiplicas. Todo aquello que se comparte crece. Todo lo que se retiene se empobrece. El intercambio constante de dinero, de ideas, de lo que sea, fortalece el tejido invisible, ese tejido invisible que sostiene a las personas y a las comunidades. Pero cuando todos esperan recibir, ese circuito se rompe. Cuando cada uno aporta, ese vínculo se fortalece. Es decir, dar abre caminos. Dar pone en marcha fuerzas que a lo mejor no responden a una lógica inmediata, pero que siempre acaban volviendo a ti de una u otra manera. Y desde ese punto de vista, el libro nos dice que el éxito consiste en participar de ese flujo, en confiar lo suficiente como para poner en movimiento aquello que tienes, para no dejarlo estancado, moverlo, circularlo, ponerlo en movimiento. Lo que pasa es que otra cosa que nos dice el libro, vivir de verdad consiste en elegir. En elegir, porque entre el impulso y la acción siempre existe un espacio, un instante breve, un instante casi invisible, en el que muchas veces se decide la calidad de la vida que vamos a llevar. Ese espacio entre impulso y acción se llama conciencia. Ser consciente de tus decisiones es entender que cada una de tus elecciones va dejando una huella. En ti, en los demás, en el entorno. Es entender que nada ocurre en el vacío. Cada gesto que hacemos tiene consecuencias, aunque no siempre podamos verlas inmediatamente. Y estamos decidiendo a todas horas. Nos decidimos por levantarnos o no levantarnos, tomamos decisiones cuando comemos, cuando hablamos, cuando nos callamos. Y el problema es que muchas de esas decisiones las tomamos en piloto automático.
sin reflexionar, sin estar presentes. Es lo habitual, no hay nada raro en esto, porque es muy cómodo, estamos entrenados para hacerlo. El problema es que también es un poco peligroso. El instinto de supervivencia que todos llevamos es algo ancestral. Nos empuja, por ejemplo, a llenar nuestra despensa con calorías fáciles, sin pensar en nuestro cuerpo, que es el que las va a recibir, sin pensar en el impacto ambiental que genera esa comida, sin pensar en las personas y en los animales que están implicados en un proceso bastante mejorable. Es un automatismo, esto de llenar la despensa con calorías fáciles, que nos viene de muy antiguo, de épocas en las que almacenar comida era una cuestión de vida o muerte. Hoy ese mismo reflejo sigue actuando, aunque nuestro contexto haya cambiado enormemente y afortunadamente. Por eso la conciencia es tan importante, porque tenemos que actualizar nuestras decisiones al mundo en el que vivimos. En ese segundo entre estímulo y respuesta es donde nuestra conciencia tiene que actualizar nuestras decisiones al mundo en el que vivimos hoy. Tomar esas buenas decisiones va a empezar con una pausa, con un segundo de atención, preguntándonos qué efecto tendrá en los demás, en mí, en el mundo. Y exactamente la misma lógica es la que se aplica al resto de nuestra vida. Cada día tenemos la oportunidad de elegir acciones que sumen. Y a veces la elección es muy clara y otras veces pues va a requerir de un esfuerzo. Tratar al otro desde el lugar en el que te gustaría a ti ser tratado, por ejemplo. Cada elección consciente nos libera un poco más del automatismo. Cada decisión consciente nos va acercando un poquito más a la vida que queremos vivir. Otra idea muy importante es que el mundo responde de forma silenciosa a la calidad de nuestros pensamientos. Así que cambiar nuestra vida empieza muchas veces por cambiar la forma en la que vemos las cosas que nos pasan, en la que vemos nuestra vida. Cuando introducimos pensamientos positivos en nuestra forma de ver el mundo, nuestra experiencia diaria se va a terminar transformando. Es un ajuste de frecuencia. Sueñas con una casa mejor, más luminosa, más amplia, pero sin darte cuenta también estás asociando ese deseo a una sensación de carencia. Y entonces tu casa actual se convierte en un síntoma o en un símbolo de frustración. Y esa emoción marca la señal que estás enviando al resto del mundo. Tienes que hacer ese ajuste de frecuencia y agradecer lo que tienes. Agradecer lo que tienes no debería apagar tu deseo de mejorar, lo debería ordenar. Visualizar cambios posibles, cambios reales, cambios amables, va a colocar tu mente en un estado creativo. Y el universo va a responder a esa coherencia interna entregándote oportunidades, nuevas ideas, encuentros, caminos que antes no eras capaz de ver. ¿Cuál es el combustible de todo ese proceso? La atención. La atención, nada se sostiene sin atención. El trabajo es un buen ejemplo. Cuando algo no te encaja en el trabajo, la mente te puede caer en un bucle. Puedes tener pensamientos de yo soy insuficiente, una sensación de no estar a la altura, etc. Todo ese diálogo interno te desgasta, te va a minar la confianza y va a hacer que tu visión sea todavía más estrecha. ¿Cuál es la solución? Conciencia. Observar el pensamiento cuando aparece, detectarlo, reorientarlo, recordar esas cosas que sí que haces bien. Cualquier logro, por pequeño que parezca, puede actuar como punto de apoyo. Ese pensamiento positivo cambia nuestro tono interno y ese cambio mantenido en el tiempo va a ser capaz de modificar nuestra experiencia externa. Por supuesto, casi todos los seres humanos, todos te diría, queremos brillar. Es algo casi biológico. ¿Brillar para qué? Para ocupar un lugar, para sentir que nuestra vida tiene sentido. Y aquí, cuando tú estás de noche en la calle y levantas la vista al cielo, ¿qué es lo que ves? Estrellas, ¿vale? Y ninguna de esas estrellas está fuera de su sitio. Cada una ocupa su punto exacto, ni más arriba ni más abajo, justo en el lugar exacto. Y por eso el mundo funciona. Y la tesis del libro es que con las personas pasa un poco lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en la Tierra, tenemos un espacio propio y tenemos una función única e irrepetible. Cuando alguien encuentra esa función única,
todo encaja. Así que pregúntate todos los días, ¿qué puedo aportar yo? ¿Dónde soy más útil? ¿Qué cosas mejoran o qué situaciones mejoran cuando yo estoy presente? Porque cuando una persona insiste en ser aquello que no es, su energía se dispersa. Y entonces aparece la frustración, aparece la sensación de no valer, aparece la sensación de no tener nada que ofrecer. La clave está en tener honestidad interior. La clave está en escucharnos sin máscaras, en observar esas cualidades que aparecen en nosotros de forma natural, esos talentos que nos ha regalado la vida para que los pongamos al servicio de los demás. Esos talentos, esa creatividad puede tomar muchas formas. A veces hay gente que la expresa pintando, otros escribiendo, otros cuidando a otras personas, otros siendo muy inteligentes y teniendo una mente que es capaz de ordenar el caos. El propósito no es algo que nosotros impongamos, el propósito es algo que cada uno tiene que reconocer. Y nunca es tarde para reconocer el propósito, nunca. Mientras hay conciencia, hay camino. Y conectar con ese propósito va a abrir una fuente de energía que no se agota nunca, porque es una energía que nace de la coherencia. Por eso cuando una persona encuentra el lugar adecuado en el mundo, su lugar en el mundo, la energía aparece, el tiempo se diluye, se le pasan las horas sin darse cuenta, etcétera. Porque hay concentración, hay entrega total, hay una sensación de estar en el lugar exacto donde se tiene que estar. Y eso es lo que explica que algunas personas trabajen durante horas y horas y horas con una sonrisa en la cara y otras estén mirando el reloj desde el minuto 1. No es una cuestión de capacidad de esas personas, es una cuestión de estar alineados con aquello que has venido a hacer o no estar alineados con aquello que has venido a hacer. Cuando una persona se coloca en el sitio en el que le corresponde, el universo, más tarde o más temprano, responde y le abrirá caminos y le aportará recursos y le sostendrá todo ese esfuerzo. Es como si todo se conjurara para empujar en la misma dirección. El libro lo llama el plan cósmico. Ese plan cósmico, llámalo destino o sentido o vocación, empieza a desplegarse en el momento que ocupamos el sitio que tenemos que ocupar en el mundo. Así que ya lo sabes, durante mucho tiempo nos han contado una historia en la que los humanos aparecemos como una pieza aislada, frágil, arrojada a un mundo que es duro, que es competitivo, que es hostil, y esa narrativa reduce nuestra vida a una lucha constante. Pero el libro nos propone otra lectura. Nos propone pensar que cada ser humano forma parte de algo mucho mayor, que existe un campo infinito de energía potencial que es capaz de sostener el universo entero, y que ese campo es el que da origen a todo, a la materia, al movimiento, a la vida, y tú estás dentro de ese campo, no estás al margen. Cuando comprendemos esta idea, nuestra sensación de soledad se evapora. Se evapora porque empezamos a sentir la vida como una colaboración constante con otras personas y empezamos a entender que nada está desconectado, que todo participa de todo. Y reconocer esa pertenencia cambia la relación que tenemos con nosotros mismos. En ese momento el ego, que se creía el centro de todo, baja el volumen y nuestra conciencia se expande, nuestra conciencia al revés, sube el volumen. Y aparece la confianza, aparece esa certeza tranquila de estar sostenidos por algo más grande. Estas leyes son principios que nos propone este libro. Y quizás hoy no cambies de trabajo, y quizá mañana no llegue ese Ferrari, y quizá la vida siga siendo imperfecta o compleja o incómoda. Pero si tú cambias el lugar desde el que vives, es decir, si eliges conciencia en lugar de automatismo, si eliges aceptación en lugar de resistencia, si eliges propósito en lugar de estarte comparando todo el tiempo, te puedo asegurar que algo importante va a cambiar por dentro. Y te puedo asegurar también que con el tiempo el mundo va a responder a ese cambio. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Antes de irnos, recuerda que escuchar todo esto ayuda, pero aplicarlo es lo que realmente te transforma. Así que si quieres bajar a tierra estas ideas, en Patreon tienes ideas en acción, ejercicios sencillos para que las puedas trabajar a tu ritmo. Te dejo el enlace en la descripción. Y por supuesto, si este episodio te ha aportado algo, te pido por favor que lo compartas con alguna persona a la que también pueda ayudar. Muchas gracias como siempre por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio.